¿Listo para una segunda ronda? Sí, a ver qué tal. Bienvenidas. Nos hemos hecho una presentación doble así. Sí. La circunstancia pandémica que nos llevan a hacer sesiones dobles. Muy bienvenidas, bienvenidos al espacio físico, por fin, del Fórum 80 Mundos. Muchísimas gracias a todos por venir a esta presentación del antropoide de Fernando Parra en esta segunda sesión. Segunda sesión y segunda presentación del antropoide a pesar del tiempo que lleva ya en nuestras visitas de noche. Mil gracias, Fernando, por, como he dicho antes, por elegirnos siempre. De verdad lo agradecemos mucho. Nos emociona mucho que estés hoy aquí. Y Ralf, maestro de ceremonias, a ti no te tengo que dar las gracias porque para eso es tu casa. Hemos disfrutado de una presentación hace un ratito. Creo que vamos a disfrutar mucho de este segundo turno también. Y os voy a dejar con el protocolo. Sí, yo soy el polimado. Vamos a pedir que en la medida de lo posible pues, no quitéis la mascarilla y por favor respetéis el sitio que os ha asignado, etc. Pero yo creo que ya somos todos mayores y ya lo vais a hacer muy bien. El que me vea haciendo algo le tiro un botellazo de agua detrás. Y me quitan la bata al bebé. Eso sí, que es así como... buenos días a todos. Nosotros siempre que tenemos bueno, yo particularmente tengo un pequeño vicio y es que cuando tenemos una presentación de una novela que particularmente para mí tiene un valor literario especialmente bueno, yo intento hacerle honor escribiendo un pequeño texto antes de empezar, porque no me parece que sea justo con una novela no empezar ya con un pequeño trozo de literatura. Así que en ese sentido, pues con vuestro permiso, os diré que disimular. Todos los que estamos hoy aquí somos una gente muy civilizada. Imagínate, la gente que hasta ha desafiado las restricciones pandémicas para acudir un sábado por la mañana a un acto cultural en una librería. Gente correcta, gente que invierte en cultura. Gente que activamente, antes cuando se podía, elegía dialogar con una copa de vino en la mano después de la presentación, cuando eso todavía era posible, más allá de la intimidad del hogar o el interior de restaurantes con aforo reducido. Porque todos somos personas relativamente plenas, personas que, yo qué sé, jamás pagaríamos por tener sexo en burdeles cutres, ¿verdad? Porque en caso de necesitarlo, que evidentemente no lo necesitamos ninguno de los que estamos aquí, no iríamos a un burdel cutre, claro. No caeríamos en lo abyecto, seríamos sublimes hasta en la caída. Nosotros tenemos todos, tú y probablemente tú, a nuestro antropoide controlado. Nosotros no somos Eduardo, el protagonista de la novela, claro que no. Porque nosotros no buscamos dignificar nuestra vida en los libros que leemos, ni querríamos salvarnos escribiendo un libro que nunca terminamos de escribir. No vaya a ser que en realidad descubramos que carecemos del talento necesario para terminarlo. Nosotros no tratamos de huir de los errores de nuestras vidas, mudándonos a ciudades de provincias en las que nadie nos conozca. Nosotros no respondemos a la descripción de umbral. Nosotros no habitamos lo que decía la melancolía del hombre adulto, que es una melancolía del domador. ¿En qué nos ha domado la vida a los que estamos aquí presentes? En nada. Estamos exactamente, por ejemplo, en el trabajo que querríamos tener, ¿verdad? Donde se nos reconoce nuestra valía de una manera justa, proporcionada y escalable en trienios. No necesitamos buscar la alta literatura, porque nuestra vida, evidentemente, es una cima desde la que solo podemos ver un mar de nubes a nuestros pies. No necesitamos buscarnos a nosotros mismos en otros cuerpos, porque no lo necesitamos. A veces buscamos de una manera tan compulsiva que solo nos llevaría a nuestra propia aniquilación. No lo necesitamos. No somos, como decían Sara y Carmen en su reseña, una batalla entre el ser social que somos y el que querríamos ser. ¿Qué batalla? Nosotros no somos miembros de una masculinidad en crisis, fragmentándose, rompiéndose en la autoafirmación caótica. No creemos, como a lo mejor hacían nuestros abuelos, que mediante la liberación de semen conquistaremos el mundo.
Y no, ese mundo no está muerto. Eduardo no lo sabe, pero claro, nosotros no somos Eduardo. Nosotros reconocemos el lirismo de la escritura de Fernando, pero solo la miramos desde un plano meramente estético. Porque la escritura con una voluntad preciosista, la que reivindica que el castellano es un idioma que va un poco más allá de 1200 vocablos, pues es eso, una escritura preciosista por la escritura, y no es una reivindicación que conlleva una carga de fondo muy profunda a nuestro día a día, donde por desgracia reducimos nuestro cociente intelectual a frases que se parezcan cada vez más a un tuit. Nosotros todos los que estamos aquí presentes sabemos, como Eduardo, el protagonista de la novela de Fernando, por qué amamos a quien tenemos a nuestro lado, igual que Eduardo ama a Chloe, el personaje femenino de la novela, de una manera total y plena, no como una tabla de salvación en la que ni él mismo cree, no como un amor sin muchas preguntas, un amor proyectado que simplemente estaba ahí, en la misma oficina, una opción que uno elegiría como se elige algo en una máquina de vending. El amor es algo más que una opción cómoda, porque nosotros lo sabemos bien, Eduardo no. Lo que el antropoide nos dice es que amamos lo que no poseemos, aunque en realidad no lo queramos. Anhelamos la imagen, no el objeto ante la cámara, o lo que sería peor, ante el espejo. Queremos lo que se nos resiste, lo que creemos que nos pertenece por derecho, porque nosotros merecemos más. Claro que sí, siempre merecemos más. Los demás no, pero nosotros sí. Somos esa ánfora con un agujero al fondo que impide que nos llenemos con nada de todo lo que nos rodea. Y eso es Eduardo. Y eso, en parte, somos también todos los que estamos hoy aquí. Una gente muy civilizada que viene a escuchar a un autor que ahora, sin retruécano retórico, ha creado una gran obra literaria. Eso somos todos nosotros. Eso es el antropoide de Fernando Parra Noguera. Una segunda vez que escucho a Ran, obviamente. No, y ahora, esto es distinto del otro. ya me ha gustado más. Habéis notado la ironía, ¿no? La ironía que destilan todas sus palabras y que es una ironía que viene muy al cuento de lo que el libro representa. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por acompañarme en esta primera presentación, o primera presentación de mi novela, El antropoide, publicada esta vez por la editorial Candaya. Es una novela que apareció en enero, pero por las circunstancias que todos conocemos hemos tenido que postergar su puesta de largo al día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, y como he dicho antes en la otra sesión, la dicha es buena porque la cabeza de aquí mucha gente conocida y querida, y eso reconforta mucho, así que muchas gracias. Y gracias también, por supuesto, a la librería 80 Mundos, a Carmen y a Sara, que han hecho un esfuerzo increíble para que el libro pudiera publicarse, ¿no? presentarse hoy. Todos los desvelos que han pasado son tremendos y agradezco mucho ese esfuerzo. Y bueno, y gracias también a vosotros por acudir, porque hoy es un día que no animaba mucho a salir de casa con el tema de la lluvia, pero yo pienso que la lluvia y la literatura es una combinación perfecta. Así que muchas gracias. Voy a empezar hablando probablemente de las cosas más externas del libro, la portada y el título de la obra. La portada, la cubierta, la tenéis ahí, ha sido muy celebrada, ha sido muy aplaudida, porque la verdad es que es muy bonita, tiene un punto muy estético, y además es una portada que propuse yo mismo a los editores, y no tuve nunca la certeza de que quisieran publicar el libro con esta portada, porque Candaya es una editorial que decide la portada normalmente los editores, no lo decide el autor, y además Candaya tiene unas portadas muy rupturistas, y esto tiene un corte clásico que a lo mejor no encajaba muy bien con el catálogo, pero sin embargo pues parece ser que les gustó. En cuanto yo del libro se dieron cuenta de que era la cubierta perfecta. Como sabéis, es un extracto, un detalle, mejor dicho, del cuadro de Waterhouse, el pintor prerrafaelita, ese Hilas y las ninfas,
Es el momento en el que sabéis que Ilas era el compañero de Heracles en la nave Argo, era uno de los argonautas, y es en ese momento en el que las ninfas están seduciéndolo con la intención insana de ahogarlo en la laguna. Una seducción, como veis, muy perversa, ¿no? Si nos fijamos en las caras de las ninfas, parecen chicas jóvenes, inocentes, virginales, ¿no? Pero en realidad detrás se esconde un erotismo muy tóxico, muy perverso, porque, como hemos dicho, al final lo que desean las ninfas es ahogar a Ilas en la laguna. Bueno, pues mi personaje, Eduardo, es un poco este Ilas, ¿no? Es otro personaje que también es seducido por la carne, por los excesos de la carne en este caso, y también acaba transitando por su perdición y por sus abismos, merced a esa seducción de la que no puede sustraerse. Por eso creo que la portada era adecuada para el contenido del libro. Y el título, el antropoide, está también extraído de una cita de la obra de Francisco Umbral, Mortal y Rosa, que aparece justo al inicio de la obra, del libro, como pórtico. Es una cita extensa, pero que conviene leer, porque creo que da muchas claves de lo que luego vamos a encontrar. Y Umbral dice en esa cita, dice algo así como que la misma mano que escribe un soneto es la mano que luego también se afana en una masturbación. Es la misma mano. Nosotros exhibimos la mano del soneto a la sociedad, la que queremos que vea, ¿no? La gente, la mano del soneto, la que escribe poesía. Pero escondemos la mano de la masturbación, ya sea por pudor, ya sea por educación, por moral, no sé. Pero hay una parte de nosotros que no ofrecemos a la sociedad, y esa parte que no ofrecemos, que escondemos, genera, por tanto, una dualidad en las personas, lo que mostramos y lo que no mostramos. El hecho de que no mostremos la mano que masturba no significa que no seamos también esa mano. Esa es la idea. Esa dualidad que plantea Umbral es piedra angular en mi libro. Aparece esa dualidad en mi personaje también, y es él el que utiliza la palabra antropoide en algún momento en esa cita, y yo recojo esa cita para titular el libro. Él dice que después de siglos y siglos de civilización, pues lo que hemos conseguido es domesticar a nuestro antropoide. Todos llevamos un antropoide dentro, pero lo hemos domesticado, lo hemos adormecido, lo hemos aletargado, lo hemos narcotizado, pero está ahí siempre, agazapado, esperando alguna vez aflorar. Y cuando aflora y se enseñorea de la otra parte que también somos, ahí entonces tenemos el problema. Que de repente aparece ese ser que queremos ocultar, esa mano que se masturba, no la que escribe los sonetos. De ahí viene el título, ¿no? Esa cita que yo creo que conviene leer, aunque sea, mucha gente se salta las citas iniciales, ¿no? Porque quieren empezar a leer el libro directamente, y creo que esa cita en concreto hay que leerla porque da las claves de lo que os vais a encontrar. Así que mi personaje Eduardo pues debe estar muy enfadado conmigo, probablemente, porque es un personaje que lleva una vida disoluta, una vida clandestina, una doble vida, oculta, de la que además se avergüenza y de la que se siente culpable. Por lo tanto, pues debe estar muy enfadado conmigo porque hoy pues, estamos aquí presentándolo en sociedad, justamente lo que no querría, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tiene ser un personaje de ficción, que está expuesto al escrutinio de los lectores, ¿no? Y pues eso es lo que le toca hoy. Le toca sufrir, con luz y taquilla. Os resumo un poquito el argumento para que sepáis un poco de qué va el libro, y luego ya vamos a ir conversando Ralph y yo. Probablemente él me parará porque soy muy pesado, él me para. Bueno, Eduardo es el hijo de un editor, de un famoso editor. Entonces es expulsado del núcleo familiar y de la empresa paterna por un oscuro asunto de índole sexual. Entonces es desterrado de la familia. Y acaba recalando en un periódico de provincias que está dirigido por su tío, su enchufado, podríamos decir, y allí pues lleva a cabo tareas accesorias, tareas que menoscaban de alguna manera su talento, como escritor, como lector, como autor. Por ejemplo, se dedica a corregir las faltas de ortografía de los periodistas, es un corrector de ortografía y estilo, o también se encarga de gestionar los anuncios clasificados. Como veis, no son tareas muy estimulantes, ¿no? que digamos.
Entonces, todo ese cúmulo de desgracias, la expulsión de la familia y también el hecho de que no se valore su talento, acaban generándole una especie de depresión, una especie de hundimiento, y la salida que encuentra a ese hundimiento es lanzarse a todos los excesos posibles. Se entrega al sexo desenfrenado. Y yo me preguntaba antes, en la primera sesión, que por qué Eduardo se decide a entregarse a esas pulsiones sexuales para compensar esa frustración que siente, ¿no? Podría haber decidido cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, redimirse en la cultura, leer, escribir. Eduardo tiene un prurito de escritor, quiere escribir una novela, acudir a museos, ir al teatro. Hay muchas maneras de redimirse de esas depresiones, ¿no? Pues porque es una persona que está completamente abocada a un descreimiento, que no cree en nada. Ha dejado de creer en las grandes cosas que sustentan al ser humano. Familia, las grandes palabras, ¿no? La religión, la patria, la amistad, el amor, todo eso se le ha caído, se le ha derrumbado. Es un descreído y un misántropo. No cree en la sociedad ni cree en las personas. No cree en ellas. Este libro está escrito en un momento en el que yo pensaba lo mismo. Tampoco creía en las personas. Y ahora creo así. Solo hay que ver, ¿no?, lo que estamos contemplando con la pandemia, ¿no? La cantidad de estupidez que se enseñorea del mundo con la pandemia, ¿no? Creo que, como nos decían, saldremos mejores de la pandemia. No, saldremos eso. Pues hay un descrimiento, una misantropía brutal en el personaje que hace que se entregue a la carne. ¿Por qué a la carne? Porque eso sí que es verdad. En ese mundo de incertezas en el que vivimos, la carne es una verdad. Eso es cierto. Es una certeza que además se impone. Tú puedes tener muchas decepciones con muchas cosas, pero la carne va con nosotros. Entonces, es la única verdad cierta, y por tanto, como única verdad cierta a la que puede aferrarse, se entrega a ella con fruición, aunque le haga daño, porque ya veremos que todos los escarceos sexuales de Eduardo son tóxicos para él, son perniciosos. Cada vez que tiene un escarceo sexual se siente peor, se siente denigrado. ¿Por qué? Porque al final, si solo somos seres que se dedican a fornicar, ¿no?, pues acabamos rebajados a nuestra naturaleza de carne y células, ¿no? Pero es que él está convencido de que somos eso, de que somos carne, células, enfermedad, putrefacción, deterioro, una aquelarre de células, fluidos. Cree en eso, porque el tema del libro es el triunfo de la animalidad. Es un animal. Eduardo se va animalizando poco a poco más, va dejando de ser una persona humana para convertirse en una alegoría de lo animal. En el libro hay varios elementos en los que aparece esa animalidad paulatina, ¿no? Por ejemplo, pues Eduardo vive en una urbanización, ¿no?, muy sofisticada, con pistas de pádel, piscinas, ¿no? Hoy, si no vives en una urbanización, no eres nadie, ¿no? Todo muy burgués, digamos. Pero él escucha, cuando el vecino tira de la cisterna, escucha cómo por los canalones pues van recorriendo, ¿no?, los canalones, las deposiciones de sus vecinos. O sea, ya pueden ser las tuberías de oro, que por ahí baja la mierda del vecino. Porque también somos eso. También cagamos, ojo. Resulta que también cagamos, ¿no? Ese tipo de cosas que no decimos y que escondemos, ¿no? O por ejemplo, hay un momento en que se habla de los jardines, ¿no? Como el ayuntamiento poda los jardines y genera esos parterres perfectamente geométricos, ¿no?, cuando resulta que la naturaleza lo que quiere es desbordarse y ser agreste, ¿no? O los semáforos, que es el gran símbolo del libro. Hay un capítulo que se llama así, semáforos. Eduardo respeta los semáforos escrupulosamente, pero poco a poco vamos viendo cómo se lo va saltando. Conforme se va animalizando, Eduardo deja de ser ya una persona humana para ser un animal y ya no respeta ni siquiera la vida en sociedad ni la vida civilizada. Esa animalidad, en mi opinión, si me lo permites, Fernando, creo que abre una línea muy interesante de la novela, y es la que nos traza cuál es el papel de la masculinidad actual, porque este personaje es un personaje en crisis, y todas las respuestas que se nos han dado a los hombres durante toda la vida de que esto es lo que te llenará o
o estos instintos son los correctos, los que tienes que tener, evidentemente se han revelado como falsos. O sea, realmente un hombre no es un animal que quiere follar y ya está, y que con eso le va a llenar todo y le va a compensar todas las carencias de su vida, y es algo que en cierta manera sí que ha estado permeando la sociedad durante siglos. En la reflexión que abre la novela, el hilo que abre la novela para plantear cuál es el papel de la masculinidad hoy en día, también se refleja creo, en esa animalidad que no le satisface, que no le hace ningún bien y que supuestamente sería la respuesta a sus problemas existenciales, pero le deja en un punto peor al punto de partida en el que estaba, ¿no? Sí, y me alegra que hagas esa apreciación, porque yo deseaba construir un personaje masculino que se dejase llevar por su instinto sexual y que al mismo tiempo se sintiera culpable, que es lo que tú decías, ¿no? Parece que a lo largo de los siglos, ¿no? Se ha vinculado el sexo con el hombre, pero no con la culpa, ¿no? La culpa siempre era de la mujer, ¿no? Tenemos las heroínas decimonónicas, ¿no? La regenta, ¿no? Ana Zores, Madame Bovary, Ana Karenina, todas adúlteras y culpables por ser adúlteras y por dejarse llevar por su instinto, ¿verdad? En cambio los hombres pues somos el don Juan Tenorio, ¿no? Que solo se arrepiente al final cuando le ve las orejas al lobo, ¿no? Pero ya está. A mí me apetecía también escribir la historia de un personaje masculino que no disfrutase con el sexo y que no se asociase a la masculinidad esa idea de que el hombre solo es un animal sexual y que tiene licencia para serlo, y que tiene licencia para serlo, social, efectivamente, y que además no se siente culpable porque es lo que le toca hacer, es su rol de macho ibérico, ¿no? Pues no, hay gente que cuando tiene habita ese abismo de la sexualidad, también puede sentirse culpable, también puede sentirse degradado, y a Eduardo le pasa, se siente degradado porque nota que su humanidad se está acabando y que solo se está reduciendo a su mera condición de carne. Y claro, eso es una idea terrible, ¿no? Si solo somos carne y ya está, pues es un problema, ¿no? Y también porque Eduardo llega a la conclusión de que esa idea que nos han inoculado de que tenemos aspiraciones trascendentes es una mentira, ¿no? Parece que el ser humano tiene que trascender siempre, ¿no? Tenemos una vocación de altura, no podemos ser carne y ya está, tenemos que ser algo más, sino qué sentido tiene nuestra existencia, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? Algo más tiene que haber, ¿no? Entonces hay gente que se aferra a la religión, o hay gente que se aferra al arte, ¿no? Que también le eleva, ¿no? Entonces esa especie de vocación obligatoria por trascender, Eduardo se da cuenta que es una mentira, que al final solo somos eso, deterioro, putrefacción, fluidos y carne. Les voy a leer algún fragmento, así vamos analizando un poco una lectura, donde aparece esa animalidad, ¿no? Esa animalidad de la que estamos hablando. Y yo creo que he elegido este fragmento porque hay muchos ejemplos de animalidad en el libro, pero creo que el más duro probablemente sea, no porque sea duro el fragmento en sí, sino por lo que significa, es el fragmento en el que la animalidad aparece en el lenguaje. El lenguaje es nuestro gran invento, es el invento más maravilloso que hemos construido los seres humanos. Si el lenguaje también al final no deja de ser pura fisiología, entonces estamos reduciendo el lenguaje, nuestro mayor logro, también a esa animalidad de la que hablaba. Entonces ya estamos derrotados por completo. Os leo el pasaje, para ponernos en contexto, es el momento en el que Eduardo visita a un amigo suyo y el padre de este amigo tiene Alzheimer, demencia senil, está ya en las últimas y también ha perdido la capacidad de hablar. Dice, el hombre, este señor, emitía quejosos sonidos guturales que en algunos momentos pugnaban por adquirir la corporeidad de las palabras, por prender en la articulación de la fonética. El ápice húmedo de la lengua tentando su carne esponjosa contra los alveolos dentales para la L, para pronunciar la L. Los dientes, o su ausencia, mordiendo los labios para la F. Las partículas invisibles de la saliva aspergiéndose en la fricción. El velo del paladar acoplándose para la J. Los labios muy juntos, sellados por el grumo blanquecino de la saliva seca, dejando escapar el aire por la nariz
para la M. Y así era que el lenguaje, esa venerable construcción cultural, la ontología en la que somos, porque somos lenguaje, y las cosas del mundo existen en tanto que se las nombra, ese invento maravilloso, enaltecido a la categoría de arte por la literatura, poderoso y peligroso, redentor y dañino, la cúspide de nuestra aspiración como especie, resulta que no era más que pura fisiología. Viento tamizado entre la mucosidad de nuestras fosas nasales o confundido entre la baba excretada de las fricativas o explosionando en las oclusivas junto a la flema esputada, vibración de membranas epiteliales, esfuerzos de la boca. Y toda esa impúdica exhibición biológica la apreciaba ahora Eduardo con mayor evidencia en aquel anciano que trataba de recordar dónde colocar la lengua para emitir el mensaje de un idioma que había olvidado. El lenguaje también, pura fisiología. Y si ya reducimos el lenguaje a fisiología, entonces ya ¿qué nos queda? ¿No? Y otro pasaje que quiero leer también, que habla de esa animalidad que somos, ¿no? ese aquelarre de fluidos que somos, es en este pasaje en el que Eduardo se dirige al teatro en autobús, porque ha perdido el carnet de conducir, porque ya veréis por qué lo ha perdido, y coge el autobús y que allí pues le acompañan todos los viajeros que también se dirigen al teatro o a otros lugares, ¿no? Todo muy civilizado, teatro, el autobús de línea, que se paran los semáforos, todo muy civilizado, pero dentro del autobús, ¿qué hay? Pues hay esto. Desde la retirada de su carnet de conducir, se ha acostumbrado al transporte público, aunque le da grima asirse a los barrotes grasientos por los que han pasado cientos de manos. Tampoco lleva bien el olor a sudor y a la mezcla de alimentos que las rollizas amas de casa han comprado en los mercados y que transportan en sus carros y cestas. Hay toses, estornudos y carraspeos expectorantes y virus. Hay respiraciones hondas y eructos velados y alientos y bostezos que dejan abiertas bocas de caries e hilos de saliva. Hay borborismos y ventosidades. Hay legañas y lacrimales en ebullición. Hay menstruaciones y residuos fecales en los calzoncillos. Hay caspa y pelos. Y pañuelos llenos de mocos. Hay cerumen en las orejas. Hay leche en la orilla del pezón que da de mamar al bebé. Hay granos. Hay penes erectos clandestinos rozando una nalga en los frenazos del autobús. Hay uñas de mugre. Hay costras. Hay manchas de pus en las vendas que cubren las heridas. El civilizado autobús de línea, próxima parada, Ciudad Jardín, lleva en su interior una septicemia de carne y se para obediente en cada semáforo en rojo. Ya de animalidad somos que no queremos ver. Y eso abriría también otro tema posterior, es por qué elegimos ver lo que vemos y por qué elegimos no mencionar o no fijarnos en determinados aspectos de la realidad que nos rodea, que nos conduciría a un motor total del libro, que es la hipocresía. La hipocresía, vinculada con la identidad, muchas veces, ¿no? ¿Quiénes somos y quiénes aparentamos ser? Hay un problema con la identidad, tenemos esa dualidad de la que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, esa dualidad está en pugna continua en el libro. De hecho, el personaje lo que quiere es liberarse de su antropoide, porque nota que eso le degrada. Pero al mismo tiempo sabe que no puede librarse de él porque también es eso, el personaje. Entonces hay un problema con la identidad, mucho de contrarios. En el libro se ve muy claramente, con muchos guiños. Por ejemplo, pues, hay cantidad de páginas en las que aparece el espejo como símbolo. Cuando nos miramos al espejo, quiénes somos. O muchos guiños literarios al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también aparece muy a menudo en el libro. Y de hecho, el personaje Eduardo coge el nombre de Edward Hyde. Sabéis que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Jekyll es Henry Jekyll y Hyde es Edward Hyde. Pues Eduardo coge el nombre de su Hyde porque Hyde es el que se impone al final, ¿no? O esa escena en la que en una de sus noches de perdición, ¿no? de prostitutas o de, no sé, hace muchas cosas malas. Sexo en parques. Sexo en parques y de todo.
esas noches y la sorprende el amanecer, que él siempre intenta que el amanecer no le sorprenda porque la luz del día delata lo que tú has hecho por la noche, ¿no? Pero ese día, por lo que sea, llega más tarde a casa. Y entonces se acerca a un kiosco, está amaneciendo ya, se acerca a un kiosco y en el kiosco están los periódicos recién imprimidos, están todavía calientes, de la imprenta, ¿no? Es el nuevo día, la civilización que nace, que renace de nuevo. Entonces él hojea el periódico porque es un columnista de ese periódico, escribe artículos en ese periódico y aparece su cara presidiendo la columna y esa cara y la cara de él, que acaba de llegar de la noche, se enfrentan en ese periódico, ¿no? ¿Quién es Eduardo entonces? ¿El que acaba de ser expulsado de las fauces de la noche? ¿O Eduardo es la persona que escribe artículos maravillosos en la prensa y que es muy admirado y que tiene éxito? Cualquier lector que leyera la columna de Eduardo, pues seguramente lo admiraría, diría que bien escribe, qué culto es, qué persona más integrada en la vida social y civilizada, pero ese escribe la columna del periódico y se le acaba de salir ahora del prostíbulo. Y ese enfrentamiento consigo mismo, ese tema de la identidad está muy presente, ¿no? Y le hace sentir culpable. Está claro que le siente una culpabilidad, que lo hemos llamado antes el mal de Portnoy, que es el conflicto entre la moral que uno ha recibido y lo que luego uno hace. Entonces entra en conflicto una moral inoculada, claro, porque la moral, ¿qué es la moral? Yo hago esa pregunta, ¿no? Porque la moral no deja de ser una arbitrariedad, que nos hemos dado todos para convivir, ¿no? Pero la hemos heredado, no somos libres en ese sentido, ¿no? Hemos heredado una moral ya impuesta y unos patrones de comportamiento ya impuestos, ¿no? Entonces la libertad no existe realmente, porque ya... Entonces ese sentimiento de culpa por lo que uno hace y por lo que la sociedad le exige que haga, ese es el mal de Portnoy, que dio título a un libro de Philip Roth, El mal de Portnoy, y que es una culpa inoculada realmente. Ese conflicto está también muy presente. Y entro ya en lo que tú me decías, ¿no? En la hipocresía. No sé si quieres añadir. No, sí. El tema de la hipocresía, ¿verdad? La sociedad sanciona determinados comportamientos, pero luego no sabemos lo que cada uno hace en su casa. Y a mí eso me da mucha rabia. ¿No? Porque hay gente que habla desde el púlpito, ¿no? Y es gente que decide que tú haces las cosas muy mal, y yo las hago muy bien, porque yo soy perfecto, yo sigo las normas, etc. Y en la actualidad todavía peor, porque es una especie como de talibanismo moral. Estamos dando unas consignas a la sociedad, y si estás fuera de esas consignas parece que estás fuera. Y recibes esa sanción social. Hay mucha hipocresía en ese sentido. La hipocresía en el libro se ve en muchos momentos. Por ejemplo, hay un capítulo que dedico a Internet. Se llama 3W. Ahí aparecen las visitas que Eduardo hace a páginas pornográficas. Y entonces ve el número de visitas. Y hay millones de visitas. ¿No? Probablemente esa página en la que se simula una violación, porque hay páginas en las que se simulan violaciones. Si hay páginas así, es porque alguien las consume, si no, no existirían. Pues tiene millones de visitas. Millones de visitas. De que hay millones de personas que fantasean con una violación. Eso está ahí. A lo mejor es ese que estaba en el púlpito antes diciéndote lo que tienes que hacer. A lo mejor es el otro que está luego en el ratón. Y de hecho en el capítulo se ordenan alfabéticamente las filias, ¿no? de las personas que acuden a Internet, ¿no? Todas las filias que tienen, ¿no? Y algunas hielan el corazón saber que hay gente que le gusta ese tipo de cosas. Claro, a lo mejor también estoy yo pontificando ahora. No lo sé. Lo que pasa es que a mí me cuesta ponerme en el lugar de alguien que le gusta ver violaciones, aunque sean fingidas. Me cuesta porque ahí hay algo que no funciona bien, ¿no? No, la hipocresía es consustancial a cualquier forma de construcción social, y lo que pasa es que a lo mejor en los tiempos modernos que nosotros nos ha tocado vivir, la hipocresía se define por unos parámetros concretos que son probablemente más sexuales, sí. que a lo mejor eran en otros tiempos más culturales o más religiosos incluso. Entonces, en cierta manera, la hipocresía siempre permanece como un elemento de cohesión social, y como el protagonista de la novela intenta, entre comillas, exponer o rebelarse contra
contra ese mecanismo es lo que para mí tiene mucho valor en la exposición de la novela. Y además que ese mundo está ahí, está con nosotros y convive con nosotros, o sea que no lo vemos. Voy a leer ese capítulo ese en el que vemos que ese submundo está presente y convive con nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, sabéis que Eduardo trabaja en el periódico en los anuncios clasificados, de prostitutas y contactos. Hay más cosas, ¿no? Pero entonces, alguna vez le llama la atención alguno de esos anuncios. Dice, los vicios más abyectos se mezclaban como en una bacanal en aquella sección de un periódico respetable. Alguna vez, en la cercana cafetería donde solía hacer una pausa en la jornada, comprobaba cómo los clientes que leían el diario, mientras desayunaban, pasaban con azoramiento las páginas de contactos, como si se avergonzasen de que alguien pudiera creer que se detenían en ellas leyéndolas con insana concupiscencia. Y sin embargo, ahí estaban, compartiendo páginas con la política, la cultura, los deportes y en general con todo el resto de secciones honorables. Allí estaban porque alguien las consultaba, porque había una demanda que las justificaba. Prostíbulos, salas de sadomasoquismo, saunas, pisos clandestinos, locales de intercambio de parejas, cabinas de sex shops. Todo aquello coexistía con la vida normal, quizá en mitad de una plaza pública, no lejos de algún colegio o cerca del atestado centro comercial, donde los ciudadanos ejercían su higiénica vida social, ajenos al hecho de que 50 metros más allá, en ese mismo momento, alguien se entregaba a sus más bajas pulsiones en la oscuridad de una sórdida habitación. Es decir, como todo ese submundo está ahí, y el hecho de esconderlo no es más que una manera hipócrita de no reconocer nuestro hype, que también lo tenemos. Yo creo que todo el mundo sabe de prostitutas. No estoy diciendo eso, pero que todos tenemos alguna pulsión más baja, más sombría, que no ofrecemos al mundo. Hablábamos de la culpa antes. Por eso, cuando leáis el libro, si detectáis escenas eróticas, que las hay muchas, porque Eduardo se entrega a ellas, vais a notar que es un erotismo que no es nada recreativo. Antes decíamos, no son las 50 sombras de Grey. Afortunadamente. Supongo. Es un erotismo tóxico, que hace daño. Es un lirismo cruel. No es un erotismo para recrearse en él. Lo contrario, él sale muy perjudicado cada vez que realiza algún acto sexual, y por eso el erotismo que vais a encontrar es un erotismo displicente, desagradable, con un lirismo cruel, diría yo incluso en algún momento. No es un sexo de disfrute, sino de reconocimiento de sus propias carencias como ese ser humano trascendente que nos han querido vender. Y ahí juega probablemente un papel muy importante la manera que tiene Fernando de escribir, que como ya habéis leído, y por decirlo de una forma directa, no es un estilo de Marwan precisamente. O sea, hay una persona que conoce el diccionario, es un avance sustancial con respecto a ese señor. Evidentemente, el hecho de reflejar momentos sórdidos, momentos de bajeza humana con un lenguaje elevado, en el lector, particularmente en mí, ocasiona ahí una colisión que te hace plantearte realmente lo que él mencionaba, ¿no? La lucha entre esos dos extremos que están tirando del personaje principal de la novela en todo momento. Y él lo lleva a través del lenguaje, que creo que es un mérito muy grande de esta novela, y me gusta mucho cómo lo has hecho. Muchas gracias. Es una tragedia, la novela es una tragedia, está claro. Hay algún elemento de redención, que es el amor y la literatura. Justamente lo que él haya dejado de creer también. Pero claro, son fuerzas muy potentes, el amor y la literatura. Hay alguna resurrección, pero luego hay otra recaída. ¿Se redime o no se redime el personaje al final con la literatura o con el amor? Eso no os lo puedo decir. Aunque yo creo que queda
no queda muy claro. Sí, pero no hay que hacer spoiler. Pero no hay que hacer spoiler. ¿Vale? Porque además el libro pega un giro muy importante al final. Pero ¿tú crees de verdad que el personaje, o sea, que Eduardo cree en el amor en este libro? Yo creo que necesita creer, Eso es diferente. Es la sensación que yo tengo. Sí, necesita creer. Es lo que tú decías en tu introducción, ¿no? Aferrarse al amor para redimirse, aunque no crea en él, tú lo dices ahí. Muy bien. O sea, que lo has captado perfectamente. Él necesita creer en algo, porque si la única certeza es la carne, entonces lo que nos espera es muy cruel. Si solo somos eso, el darse cuenta de que él se ha visto reducido a su condición de carne y que por tanto no hay nada más, necesita aferrarse a esos conceptos elevados que nos han vendido toda la vida, ¿no? Entre ellos el amor y la propia literatura. Entonces sí que generan ahí un elemento de redención, pero yo creo que es un intento de creérselo, más que de que realmente él crea que eso le redime. Y por eso no estoy seguro de que se redima el personaje, no estoy seguro. Cuando veáis el final entenderéis mis dudas de por qué no estoy seguro si se redime o no. Pero sí, y el cuidado a las personas. También hay un momento en que Eduardo cuida de este anciano del que hemos hablado antes, este que había perdido el habla y tal. Se dedica a cuidarlo también. Y eso también le redime un tanto. El cuidado, el amor, la literatura. Pero son elementos, como tú bien dices, a los que se aferra. No porque los crea de verdad. Y no sé, ¿qué más podemos contar? Que ya si contamos más cosas, también destripamos. Es que hay otras cosas que son importantes en el libro, pero destriparíamos en... Creo que en las reseñas que han salido del Antropoide, que ha habido unas cuantas ya en estas semanas desde que ha salido la novela, la gran mayoría de ellas, y no todas, inciden mucho en el estilo de la escritura, inciden mucho en colocar etiquetitas, que eso les encanta a los críticos. Es un estilo mironiano, es un estilo no sé qué. Que al final lo único que hacen es hacerte una putada, porque te están comparando con gente, como déjame, soy Fernando Párez, yo escribo a mi manera. Pero sí es verdad que el lenguaje es lo primero que llama la atención en nada más pasar nada más empezar a leer la primera página del libro, porque exiges del lector una cierta atención y un cierto cariño por el idioma. No lo tratas como un discapacitado intelectual, como el 80% de lo que se publica actualmente. Es una lectura que tira del lector. Al final es respetar al lector también, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Si yo escribo de una determinada manera para que sea más, no sé si decirlo comprensible, no sé si esa es la palabra. Lo que estoy haciendo es poner en mal lugar al lector. Estoy diciendo al lector, como tú no vas a entender esto, voy a bajar el nivel léxico, ¿no? No sé. El estilo, sí, se ha dicho del estilo que es un estilo que le viene muy bien a la novela porque conecta con el personaje. El personaje, que es una snob, tiene algo de snob, ¿no? Y es una persona muy culta, con muchas inquietudes culturales, etc. Entonces parece como que ese lenguaje y el personaje emparentan los dos en ese... además luego tiene un sentido eso, ya lo descubriréis, porque hay ese lenguaje. Pero también es lo que decía Ralph, ¿no? Yo pienso que la literatura también tiene que intentar elevar un poco el idioma, porque de lo contrario al final caemos en libros, no sé, muy planos desde el punto de vista estilístico. Yo creo que la literatura exige un extrañamiento del lenguaje. El lenguaje tiene que tener algo especial, distinto, para que yo sea consciente de que estoy ante un artefacto literario y no ante un prospecto médico. Porque si no... Entonces, sí que se ha hablado mucho del estilo relacionado con el personaje, pero es que también es mi estilo, creo yo. Yo creo que escribo así. Más allá de que haya sido un hallazgo que lo emparente con el personaje, bien. Pero es que yo escribí otra novela, probablemente el estilo no diferiría mucho, diferiría en lo que demandara el argumento, pero no excesivamente. Entonces yo creo que también es una defensa de una forma de entender la literatura en la que la lengua tenga un protagonismo, porque si no al final, ¿qué estamos haciendo con la literatura, ¿no? Bueno, al final los novelistas elegís vuestras historias y en esas historias los personajes cobran su entidad, entonces al final tú terminas siendo tu personaje en tanto en cuanto has depositado tu mirada sobre él para hacerlo vivir, y lo haces vivir a través del lenguaje y del idioma. Entonces, evidentemente, ahí siempre habrá
una posición ideológica tuya en la manera, en el hecho de seleccionar una historia y el modo de narrarla. Entonces es al final, aunque funcione muy bien, y creo que funciona muy bien para mostrar el intento de elevación del personaje a través de la cultura y que no le lleva a ninguna parte, porque no es natural, exacto, pues funciona muy bien en ese sentido, pero claro, funciona muy bien porque tú como novelista participas de esa forma de narrar, si no sería, pues, sería una impostura, seguramente, sería un decorado, sería algo forzado, porque es muy difícil utilizar según qué palabras, si no sabes perfectamente qué significan y dónde se utilizan. Pues si abres la RAE y empiezas a coger palabras que no conoces y las sueltas en un párrafo, pues Estoy muy de no va a acuerdo, funcionar. estoy muy de acuerdo. Si yo hubiera decidido hacer un lenguaje específico para el personaje, hubiera salido impostado. Porque claro, hay que construir ese lenguaje. Claro, si te nace natural, pues ya no hay impostura. Ya no hay impostura. La cosa es que luego le venga bien al personaje. Que le viene. Que le viene bien, sí. Es una de las cosas que yo no sabía, que luego he descubierto. Una vez que he recibido las reseñas, las críticas, todo eso. Y no sé qué más contaros así importante, no sé. Mi personaje es muy poliédrico, lo veréis. De hecho, en las reseñas que se han escrito o en los comentarios que me han hecho llegar los lectores, me han hablado de todo tipo de conjeturas, ¿no? Filosóficas, sociológicas, antropológicas, incluso clínicas, ¿no? Se habla de la posible adicción al sexo, ¿no? Del personaje. Aunque mi idea no era construir una historia de un adicto. Pero sí, ¿por qué no puede ser un adicto? Probablemente lo sea. No creo que sea un adicto en el sentido tradicional de la palabra, sino que yo creo que busca algo en el sexo más que la pulsión en sí. Pero sí, podría también tratarse desde un punto de vista clínico, ¿no? Y entonces, por eso es un libro que a mí me gustaría alguna vez hacer un club de lectura. Sí, porque... ¿Nos ha tirado un guante? Sí, nos ha tirado un guante, ¿verdad? Lo digo, la librera dice que sí. Lo digo porque creo que genera el personaje multiplicidad de interpretaciones. No lo estoy diciendo en el sentido de promocionarme ni de autobombo, solo es que creo, sé que me gustaría, aunque no vendiéramos ni un solo libro, sería, me da igual, es el contacto con el lector y ver la multiplicidad de interpretaciones que cada uno tiene y a dónde llegamos, ¿no? No por vender libros. Estaría bien. Vamos buscando... Pero hay que venir leído, claro, al club, ¿no? Pues digo que no es por vender, ya vendrían leídos. Bien, nos vale. No sé, a mí me gustaría que abrir un poco el turno de palabras, que la gente que lee el libro me dijera algo también, o los que no lo habéis leído, pues si tenéis alguna curiosidad, que preguntaseis, no sé, que entabláramos aquí una conversación, si se puede, no hay que obligar a nada. En la primera sesión creo que hemos tenido ahí un buen debate, ¿no? Y muy interesante y ha estado muy bien. Comentaría una cosa. Dime. A mí me parece que Eduardo es un sujeto que utiliza la culpa para no asumir su propia responsabilidad. Es decir, la culpa le sirve como la sociedad me pide y tal, pero en el fondo lo que hace es no tomar las riendas ni de su deseo, que él lo juzga como negativo, pero no quiere hablar de su deseo como algo que puede ser natural, ¿vale? Sí, igual que todo el mecanismo del deseo que hace que, pues sí, puede haber que uno fantasee con que le violen. Esto no significa que quieras que te violen, sino que pertenece al mundo de la fantasía, ¿no? Entonces, para mí es un sujeto que usa la culpa para no tomar las riendas de su propia vida, ¿vale? Y así hacer lo que le sale del coño. Sí. En ese sentido es muy interesante, yo creo, el diálogo que mantiene Virginia con su hermana, que es una mujer liberada y sin prejuicio, desprejuiciada por completo, que le dice, ¿por qué sufres tanto? Si no hay por qué sufrir, haz lo que quieras con tu cuerpo, ¿no? Entonces es posible que haya una parte de inmadurez en el personaje. Lo que tú dices de no coger las riendas de su vida y de sus pulsiones y su deseo y naturalizarlo, es porque a lo mejor no tiene la madurez suficiente para hacer eso. Y la culpa sigue siendo el pretexto, ¿no? Hay un punto edípico en el libro también. La carencia de la madre es importante en el libro. Entonces la madre también actúa a veces de contrapeso moral. Y me parece que ahí también hay algún rasgo de ese tipo. Sí, además en el fondo también busca, a través de una idealización de una chica,
que le salve, ¿no? Que, Sí. que es como, sálvame, Sí. nene, sálvate tú. Sálvate tú. Sálvate tú. Perdón. Pero es la diferencia, claro, es la diferencia que hay un poco entre un personaje verdaderamente libre, como es su hermana, Claro. versus él, que él no es libre. Él aspira a los beneficios de la libertad, pero no hace nada realmente para ganársela. Es, como decía él, es un personaje que tiene unas trazas de inmadurez absolutas, Sí. porque también tiene, por ejemplo, en el trabajo tiene celos de otro, por ejemplo, de la señora, no me acuerdo, Peñafrío. Rosario, sí. Exacto, tiene celos de ella porque ella va al teatro gratis y él no, y tiene una visibilidad social que él no tiene. Es como, bueno, pues entonces acabas de llegar y eres sobrino del director, quiero decir, ¿qué esperas que te hagan? Pero todo en él tiene ese componente de Que quiero más. Sí, es como un sujeto casi muy roto, pero que tampoco él hace por decir, quiero ver cómo puedo solucionar esta rotura, ¿no? Para ver cómo lo puedo hacer y decir, oye, pues si me voy de puta, me voy de puta, que no es la cosa más correcta, ¿sabes? Pero bueno, pues igual me voy de puta. Claro, pero no es libre para asumir directamente las consecuencias de ser consecuente con su libertad. No es capaz de enfrentarse a su alrededor y decir, bueno, pues sí, pues soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana. No lo es, está totalmente condicionado, está subjugado. Por la culpa. Su padre le paga el alquiler. Claro, la casa. sí, encima. Está completamente... Es un maduro, sí. Dime, Candela. Quizás una especie de línea divisoria entre una realidad preestablecida en la que se encuentran todos los condicionamientos sociales que nos acarrean a los seres humanos y luego también una realidad que no es trastornada pero nos hacen entender que sí que es como una especie de realidad trastornada, ¿no? Porque al fin y al cabo la moral no deja de ser otro constructo social, no dejan de ser normas preestablecidas que hemos interiorizado y a la mínima que te las cuestionas, a la mínima que tus instintos te dicen algo que se contraposiciona a esas normas morales, a esos condicionamientos sociales y patrones de conducta, pues enseguida asumes que tú tienes un problema, enseguida asumes que algo no está bien en ti. Igual también es un poco esa represión, ¿no? De no debo hacer esto no es correcto, lo cual te incita más a querer hacerlo, te incita más a desearlo, pero luego te invade ese sentimiento de culpa de no estoy siendo un buen ciudadano, no estoy siendo lo que se supone que debo ser. Y luego también reproduciendo un poco a Sartre en su frase de somos lo que hacemos por lo que han hecho de nosotros, yo creo que Eduardo al final es un cúmulo de circunstancias que él no ha elegido, circunstancias involuntarias, y de alguna manera tiene como una especie de vacío dentro de él, tiene como una especie de... sí, de vacío, y también me da la sensación de que es un personaje que está muy perdido consigo mismo, no acaba de encontrarse. Y no sé, es una especie de calvario que creo que lo lleva a sacar lo peor de sí mismo y en lugar de refugiarse en aquello que quizás es reconfortante, pues recurre a aquello que se supone que está prohibido, quizás por una especie de rebeldía, quizás por una especie de desahogo, pero claro, está ahí todo el tiempo la imposición social de eso no es lo correcto. No sé, yo la verdad es que lo resumiría como lo que he dicho al principio, una línea divisoria entre una realidad preestablecida y lo que realmente tienes tú en tu fuero interno. Es que Candela fue mi alumna. Lo quiero decir. Qué orgullo. Lo dices por la cita, ¿sabes? Sí, bueno, orgulloso que me siento. Sí, pero es que son muchos siglos de inocular culpa, ¿no? Sí. Una herencia judío-cristiana que no es más culpa, todos los tengo culpables por todo, ¿no? Por todo. Y al final, claro, eso cala también, ¿no? Hablamos de la inmadurez, pero también yo creo que hay un punto de sedimento de la culpa que él no puede evitar. No sabe gestionarlo, pero también creo que hay una parte de culpa en la sedimentación de siglos y siglos de moralina Claro. que calan, al final calan en la gente. Yo me siento culpable muchas veces de cosas por las que luego pienso y digo, joder, ¿y por qué me siento culpable por esto? ¿No? Claro. Y eso no significa que yo sea un inmaduro. Significa que, joder, que me lo han metido a fuego. Que es la coherencia, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo correcto. Claro. O sea que, ¿veis cómo esto es un club de lectura? Sí. Es que da mucho juego para reflexionar. Y a lo mejor, bueno, otra cosa que estoy pensando que también, él quiere imponer una visión muchas veces negativa, pero por ejemplo, entender que la mierda, el sudor, los pus, es
es normal. Claro. Es decir, si tú quieres sublimar eso, pues no sé, es decir, es absurdo, pero yo creo que él intenta como ver todo como en blanco y negro, ¿no? Cuando es que cagamos todo, todos olemos a veces, tenemos granos, estamos contrahechos muchas veces, ¿no? Entonces, a lo mejor esa visión más pacífica sigo mismo con los demás, ¿no? Con la miseria, es decir, creo que no es compasivo con los demás ni consigo mismo. Es decir, tiene toda esa culpa, pero no es incapaz de ser compasivo con lo humano. Sí, lo rechaza. Sí. De hecho hablamos de miseria, pero muchas cosas que estás mencionando no es que sean miserias, que son cosas naturales que hacemos todos, como hacer nuestras necesidades, como tener sexo, cualquier cosa que realmente no es que hablemos de miseria, sino que hablamos de algo que todo el mundo hace independientemente de que lo exhiba o no lo exhiba. Sí, pero no todo, está en la superficie. claro, todo el discurso cultural y social en el que estamos envueltos ha elegido poner el foco en el punto contrario. Claro. Es como Sí. esta zona no se ilumina, esta zona es sucia, esta zona no, esto es privado, esto cada uno en su casa está. Realmente estamos participando en cierta manera y lo que muestra la novela es eso, que elegimos mirar lo que queremos mirar, lo que nos dicen que miremos. El resto sigue ahí, pero no es que lo neguemos, es simplemente que tratamos de hacer como que no existe. Esto no va con nosotros, Sí, yo. es como lo innombrable. Masturbarme yo. Claro. Claro, claro. ¿Qué va? Nadie de lo que Que te estamos va a diciendo. llamar que sea tirar ¿Ves? Pero todavía culpa. hacer esa broma nos reímos porque sabemos que somos una broma de esto, de este tema. Yo alguna vez cuando tengo algún alumno que está muy enamorado de alguna chica, en la adolescencia además, los amores son sublimados, ¿no? Es una cosa increíble. Le digo tú y no le corresponde, ¿no? Sí. Digo, tú imagínatela en el váter apretando. Y verás cómo se te cae de repente toda la idealización, la dona angelicata, de repente está en el retrete. ¿Por qué? Porque también es eso, tú, la chica que has idealizado, también es eso, ¿no? Entonces se ríen mucho y tal, pero en realidad hay una verdad en eso, ¿no? La idea de crecer los grandes conceptos, ¿no? Que tenemos idealizados, porque la cultura, una vez más, son los que lo llevan en murandas, nos hacen ver que también la dona angelicata de Garcilaso también iba del vientre. Entonces es visibilizar eso. Yo no digo que crea que, como dice Olivia, Hacer bandera de ello. bandera de ello. Solo es visibilizarlo y ver bueno, el comportamiento ambiguo que tenemos como seres humanos. Ya está. Digo. Hay algo que me gusta especialmente del libro y es cómo el amor al final es un motor indispensable para el ser humano. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco típica, pero ¿realmente se puede amar a alguien si no te amas a ti mismo? Porque al fin y al cabo Eduardo encuentra su salvación, como bien ha dicho ella, en el personaje de Chloe. La tiene ahí como su lucero del alba, como su ángel, ¿no? Aquella que le va a salvar. O sea, ya no solo ella, sino lo que le produce, los sentimientos que le produce, pero realmente le puede amar bien, porque amarla puede amar, pero le puede amar bien si realmente tiene tantas sombras consigo mismo, si realmente tiene todo ese calvario por dentro. De ninguna manera. No puede amar a Chloe porque no se ama a sí mismo, porque él no cree en el género humano. Es decir, él se agarra a su amor con Chloe para intentar redimirse, pero no cree en eso. No lo cree, pues él tiene que aferrarse a algo para no acabar pensando que él ha sido reducido solo a su condición de mero ser biológico. Entonces, es un amor, él utiliza a Chloe, realmente. No es un amor verdadero. Porque como no cree en el género humano, tampoco puede creer en algo que genera el ser humano, que es el amor también. Ni cree en sí mismo. De hecho, a mí me parece muy sintomático y ahora que tengo aquí voy a aprovechar. Me da la sensación de que, evidentemente, él no está enamorado de Chloe, no sabría decir por qué la quiere o por qué dice que la quiere. Y creo que lo veo porque trataba de hacer memoria en todas las descripciones que se habla de Chloe o de cómo es o de rasgos de su forma de ser o de su físico o algo. Es decir, ¿qué hay realmente de esta chica que pueda enamorar al protagonista? Qué bien visto. En la narración no hay nada, porque las pocas menciones que se habla de ella es como
La tarjeta escrita con su dirección de email con una caligrafía horrorosa. Bueno, sí, las piernas, el pelo cayendo en cascada, no sé qué. Vale. ¿Y qué más hay de ella? No hay nada. No sabemos con qué piensa. No sabemos nada. No hay nada. Solamente es una imagen. Es un sobre jarrón la que vacío. Se ha proyectado. Sí. Es un jarrón vacío que él trata de llenar con Exacto. su proyección de amor. Es como yo lo tenía, o sea, me daba esa sensación. Es que cuando yo le pedí a Ras que me hiciera la presentación, yo sabía lo que hacía. Un autorregalo, sí. Es verdad. No hay apenas descripciones psicológicas de Chloe. No hay nada, no hay mundo interior de Chloe. Porque lo que él hace es toquetar sobre ese jarrón vacío, intenta llenar cosas. No hay apenas nada. No es como, por ejemplo, de Virginia hace muchas cosas. No, al menos como piensa. Y aparece muchísimas menos páginas. Y aparecen menos páginas. Pero Chloe está difuminada porque no deja de ser esa idealización que él tiene y lo ideal no tiene corporeidad. Está en su imaginación, pero no. Más allá de lo que se puede agarrar al físico un poco, pero tampoco porque como quiere sublimar el amor con Chloe, no la ve de una manera voluptuosa, la ve, pues eso, etérea. Pero lo etéreo, pues no. Un ángel siempre. Claro, Sí. claro. Solo sabemos que va a una biblioteca y poco más. Pues sí, pues muy bien. Y que lea el toque de Mr. Hyde. Exacto. Pues muy bien visto, sí. Muy bien visto. Es que un crack. Es un crack. ¿Alguna cosilla más? ¿Otra? ¿También? Esto es una pregunta. Josi, el libro, bueno, al escribirlo sí te ha hecho reconectar con según qué sentimientos, según, bueno, qué cosas que exhibes ahí, para bien o para mal, pero más allá de la catarsis que me comentabas antes, ¿has reconectado con algo de lo que proyectas en el Antropoide? Sigo teniendo muchas dudas respecto al género humano, si esa es tu pregunta. Sí. No acabo de reconectarme con el género humano. El libro está escrito en un momento en el que yo estaba muy enfadado con la vida. Muy enfadado. Y claro, se nota la bilis negra todo el Sí. rato. El mismo describimiento de Eduardo es el mío. Es el mío. Y bueno, se nota. Entonces fue catártico en el sentido de que tenía que pulsar toda esa bilis negra que yo tenía en ese momento, pero no me ha ayudado más allá de esa catarsis, la verdad. Y no tengo claro que esté muy recuperado. Pero bueno, siempre ayuda un poco escribir. La literatura, Sí. de hecho, es uno de los asideros de Eduardo es la literatura, como es la mía también. Así que no he sufrido una gran transformación, pero bueno, me ha ayudado bastante. Pues nada, pues si no tenéis más preguntas con el autor, nada, desde 80 Minutos agradeceros muchísimo que hayáis Sí, muchas gracias. que hayáis venido y hayáis respetado nuestras normas de aforo y las mascarillas y todo eso. Y nada, daros las gracias por estar siempre ahí y con esto concluimos la presentación del Antropoide. Os habéis portado muy bien, lo habéis domesticado todos muy bien, habéis estado muy quietecitos, así que podéis ir en paz.